Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con otra entrega de actividades y en esta oportunidad vamos a trabajar la última parte de la unidad, que es la regla de 3 simple. Antes de comenzar y para que ustedes puedan hacerlo correctamente, les voy a dar algunos pasos que son necesarios para poder resolver este tipo de problemas. El primer paso es identificar las magnitudes que se relacionan, establecer si estas magnitudes son directa o inversamente proporcionales, formar las razones con cantidades de la misma unidad, plantear la proporción y resolver esa proporción. Para que ustedes puedan entonces entender mejor cada uno de estos pasos, vamos a trabajar con un ejemplo. Bueno, en la carpeta ustedes primero van a colocar regla de 3 simple, un subtítulo directa, porque vamos a comenzar con las directas ahora. En el primer ejemplo dice, un automóvil gasta 2 litros de combustible para recorrer 35 kilómetros. ¿Qué cantidad de combustible gasta para recorrer 700 kilómetros? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, como recién leíamos, el primer paso es identificar las magnitudes que se relacionan. Entonces vemos que tenemos litros, kilómetros. En la pregunta nos dice qué cantidad de combustible, o sea, nuevamente los litros, para recorrer 700 kilómetros. O sea que claramente podemos ver que tenemos litros y kilómetros. El problema dice que con 2 litros podemos recorrer 35 kilómetros. Y nos pregunta qué cantidad de litros, o sea, no sabemos la cantidad de litros, por eso colocamos la X, serán necesarios para recorrer 700 kilómetros. Ahí entonces tenemos perfectamente identificadas las magnitudes, litros, kilómetros y sus cantidades. El segundo paso nos dice que tenemos que establecer ahora qué tipo de relación hay entre ellas, si es directa o es inversa. Entonces veamos, si con 2 litros vamos a recorrer 35 kilómetros, al tener más cantidad de kilómetros, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar más cantidad de litros. De la misma manera, si fuera menos cantidad de kilómetros, vamos a necesitar menos cantidad de litros. Por eso, esta reglita les va a ayudar a ustedes a reconocer si tenemos una magnitud que aumenta y su correspondiente aumenta, o si una disminuye y la otra también, decimos que la relación es directa, como ocurre en este caso. Entonces ya sabemos que es una relación directa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que formar las razones. Estas razones tienen que estar formadas con cantidades de la misma magnitud. Si nosotros decimos litros, ¿qué cantidades tiene litros? 2 y X. Bueno, esas dos son las que van a formar la primera razón. Y la otra razón la van a formar las cantidades de la otra magnitud, que en este caso es el kilómetro. ¿Cuáles son sus cantidades? 35 y 700. Ya tenemos las dos razones. Siguiente paso es formar la proporción. ¿Cómo se forma una proporción? Con la igualdad de dos razones. Fíjense que ahí estuvimos entonces haciendo las razones. Tenemos que resolver esta proporción. ¿Cómo la vamos a resolver? Aplicando la propiedad fundamental. ¿Qué nos dice la propiedad fundamental? Que el producto de los extremos, que en este caso es 2 y 700, es igual al producto de los medios, x por 35.
ahí entonces aplicamos la propiedad fundamental. Resolvemos la multiplicación, nos da 1400 y el 35 que está multiplicando pasa dividiendo para poder encontrar el valor de x. Entonces dividimos 1400 dividido 35 y nos da 40. O sea que 40 es la cantidad de litros que vamos a necesitar para recorrer los 700 kilómetros. Vamos con otro ejemplo, entonces así podemos aclarar un poquito más los conceptos. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, un obrero pinta una pared de 60 metros cuadrados en 4 horas. ¿Cuántas horas tardará en pintar, en las mismas condiciones, una pared de 180 metros cuadrados? Primer paso, tenemos que identificar cuáles son las magnitudes. ¿Qué tenemos acá? Metros cuadrados, horas. Nos pide horas para la pared de 180 metros cuadrados. Es decir, que tenemos metros cuadrados por un lado y horas por el otro. En el problema nos está diciendo que 60 metros cuadrados, para poder pintar los 60 metros cuadrados, vamos a tardar 4 horas. Y nos pregunta, para 180 metros cuadrados, ¿cuántas horas? No sabemos, X. Tenemos ya identificadas las magnitudes. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver si son directas o inversas. Analizamos el problema. ¿Qué pasa con los metros cuadrados? Aumentan, hay más cantidad de metros cuadrados. Si hay más cantidad de metros cuadrados, ¿qué va a pasar con las horas? Van a aumentar. Vamos a demorar más tiempo en pintar. Por lo tanto, si las dos aumentan, ¿se acuerdan de la reglita que les dije? Si una aumenta y la otra aumenta, son directamente proporcionales. Del mismo modo, si tendríamos menos cantidad de metros cuadrados, vamos a necesitar o vamos a tardar menos horas. Entonces también sería directa. Vamos a formar las razones. Recuerden que las razones se arman con cantidades de la misma magnitud, o sea, 60 y 180 forman una razón. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma magnitud. Y 4 con X forman la otra razón porque pertenecen a la misma magnitud que es hora. Una vez que tenemos las razones, formamos la proporción. ¿Qué es la proporción? Es la igualdad de dos razones. A partir de ahí, vamos a calcular X de la misma manera que lo hicimos antes. Aplicamos la propiedad fundamental. Multiplicamos los extremos, multiplicamos los medios y el resultado va a ser lo que nos está pidiendo el problema. Es decir, la cantidad de horas que vamos a necesitar para pintar 180 metros cuadrados. Bueno, espero que les haya servido y que puedan seguir trabajando.